Rompiendo las cadenas de Neil Anderson. Capítulo 1. No tienes que vivir en las tinieblas. En mis primeros años de estudio, un consejero cristiano me pidió dar asesoría espiritual a una de sus pacientes. Él le había hecho varias pruebas psicológicas, pero nunca pudo llegar a la raíz del problema. Finalmente, después de 4 años de orientación, sin resultados, consideró que posiblemente ella estaba bajo algún tipo de esclavitud espiritual. Durante el tiempo de consejería, aquella mujer escribió una oración a Dios que leerán a continuación. Pero 10 minutos más tarde de terminarla, trató sin éxito de quitarse la vida con una sobredosis de pastillas. Querido Señor, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo puedes solo mirar y no ayudarme? Me siento tan mal y a ti no te importa. Si te importara un poco, aliviarías mi dolor o simplemente me dejarías morir. Te amo, pero pareces tan lejano. No puedo oírte ni sentirte ni verte, pero debo creer que tú estás aquí. Señor, los siento y los escucho. Ellos están aquí. Señor, sé que tú eres real, pero en este momento, para mí, ellos son más que tú. Por favor, logra que alguien me crea. Señor, ¿por qué no haces que paren? Por favor, Señor, por favor, si me amas, me dejarás morir. Atentamente, una oveja perdida. Para esta mujer, el reino de las tinieblas era mucho más real que la presencia de Dios. Durante más de 20 años he conocido la desgarradora realidad de cientos de cristianos como ella. Aunque la mayoría no llegó hasta el punto de atentar contra su vida, muchos me hablaron sobre las oscuras impresiones que les dejó el mundo de las tinieblas. Casi todos admitieron la presencia de quienes llamaban ellos, voces en su interior que los acosaban, tentaban o se burlaban de ellos amenazándolos. Muchas veces atendía a personas que hacían citas conmigo solo para contarme los mensajes que oían. Por ejemplo, no vayas, él no podrá ayudarte. O también hacían pensar de manera nociva en primeras personas como no quiero ir o ya he tratado antes y sé que no funciona. Una persona me escribió: cada vez que trato de hablar contigo o pienso en hablarte, me cierro completamente. Siento voces en mi interior que literalmente me gritan no. Hasta he pensado en matarme para terminar de una vez con esta terrible batalla en mi interior. Necesito ayuda. Otros cristianos con los que he tratado no se quejan de escuchar voces como esas, sino que sus mentes están llenas de confusión. Su caminar diario como cristianos no es satisfactorio ni productivo. Cuando tratan de orar, comienzan a pensar en cualquier otra cosa. Cuando se sientan a leer la Biblia o un buen libro cristiano, no logran concentrarse. Leen durante unos minutos, pero se dan cuenta que su pensamiento estuvo alejado. Si tienen la oportunidad de servir al Señor, de alguna manera se retienen debido a pensamientos desalentadores provenientes de sus propias dudas. Soy un cristiano débil, conozco muy poco sobre la Biblia, estoy lleno de malos pensamientos o no tengo dones espirituales. En lugar de sentirse victoriosos, productivos y llenos de alegría, caminan con dificultad por la vida. Andan bajo una nube y solo tratan de aferrarse hasta que Jesús venga. En parte, algo de esto se debe a una carencia de disciplina mental y debilidad ante la carne, pero también puede reflejar el engaño del enemigo. He visto sufrir a miles de personas
bajo la presión de estos tormentos mentales. Errores comunes sobre la esclavitud. ¿De dónde provienen estas voces? ¿Cuál es la causa de toda esa confusión mental que atormenta tantas vidas? Una de las razones principales por la que tropecé y fallé tratando con personas esclavizadas durante mis primeros tiempos en el ministerio fue porque no tenía respuestas a esas preguntas. Tuve que moverme de mi visión humanista a la manera bíblica de ver las cosas, y eso requirió el cambio de muchos paradigmas. Manejaba un número de conceptos equivocados sobre el mundo espiritual que debieron desaparecer. Posiblemente estás luchando con alguno de los siguientes errores que logran mantener a los cristianos bajo oscuridad. Número 1. Los demonios estuvieron activos durante el tiempo que Cristo vivió en la tierra, pero ahora su actividad ha disminuido. Los cristianos que sostienen este concepto no enfrentan la realidad y no se ajustan a la palabra de Dios que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Pablo detalla las piezas de la armadura espiritual con las que el creyente cuenta para defenderse de los dardos de fuego del maligno. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 5, Pablo nuevamente especifica que los creyentes están sumidos en una batalla espiritual en contra de fuerzas que se oponen al conocimiento de Dios. Por lo tanto, si los poderes espirituales de las tinieblas no atacan a los creyentes, entonces, ¿por qué Pablo nos alerta e insiste para que nos armemos contra ellos? Seguramente la armadura de Dios es para los que creen, no para los que no creen. Los poderes y fuerzas sobre los que Pablo escribe en el siglo I aún son evidentes en el siglo XXI. Todavía se realizan cultos y prácticas ocultas. Somos testigos del sumergimiento del movimiento de la nueva era. Sus prácticas no son diferentes a las mismas que se realizaban en los ritos espirituales mencionados en el Antiguo Testamento. Lo único que cambia el término medium por canalizador y el diablo por espíritu guía. El tema principal de la Biblia es el reino de Dios, pero para entenderlo debemos hacer contraste con el reino de las tinieblas. La batalla que se sostiene desde Génesis hasta Apocalipsis es entre esos dos reinos, entre Cristo y el anticristo, entre el espíritu de verdad y el padre de mentiras, entre los profetas de Dios y los falsos profetas, entre el trigo y la cizaña. Por lo tanto, la lucha entre las fuerzas espirituales no es un fenómeno del siglo I y tampoco una opción para el cristiano de hoy. El reino de las tinieblas aún está presente y el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A la luz de esto, Pedro nos ordena: sed sobrios y velad, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si tu visión actual del mundo no incluye el reino de las tinieblas, entonces toda la corrupción que Satanás ha depositado en ti y en el mundo entero deberá provenir de Dios o de ti mismo. Número 2. Aquello que la iglesia primitiva denominaba actividades demoníacas, en el presente se le llama enfermedad mental. Tal afirmación destruye la credibilidad en las Escrituras. La revelación divina es infalible. La primera cristiana endemoniada que traté y orienté estaba diagnosticada con esquizofrenia
paranoica. Después de muchos tratamientos médicos y varias hospitalizaciones, los médicos se dieron por vencidos. Su diagnóstico fue basado en sus síntomas y ella se encontraba paralizada por el miedo. Estaba llena de pensamientos condenatorios, como nunca antes había visto en nadie. Todo diagnóstico que esté basado en la observación o revelación de los síntomas del enfermo no explica la causa de la enfermedad. Términos como esquizofrenia, paranoia, psicosis y otros tantos son solo una clasificación de los niveles de los síntomas. Pero, ¿cuál es la casualidad de estos síntomas? ¿Será una causa espiritual, psicológica, hormonal o neurológica? Ciertamente todas estas opciones deben ser examinadas, pero ¿qué pasa si no se encuentra ninguna explicación física o mental para el problema? Los psicólogos seculares no debiéramos sorprendernos por su limitada visión natural del mundo. Tratan de ofrecer una explicación natural para los problemas mentales, debido a que el alcance de su visión no incluye a Dios ni a lo bueno. Por otra parte, muchos cristianos que hablan en contra de las explicaciones científicas fácilmente aceptan una explicación psicológica para una enfermedad mental. Estudios basados en el método científico de investigación de los problemas espirituales de la humanidad son correctos, pero incompletos, ya que ignoran la influencia del mundo espiritual, debido a que ni Dios ni el diablo son sometidos a los actuales métodos de investigación. Para una orientación cristiana eficaz, debemos saber distinguir una enfermedad orgánica de una psicológica mental y una batalla espiritual en la mente. Eso es lo que he tratado de explicar en mi reciente libro sobre la depresión, Reencuentro con la Esperanza. La depresión es un problema del cuerpo, del alma y del espíritu, lo que requiere de un balance en las respuestas del cuerpo, del alma y del espíritu. Número 3. Algunos problemas son físicos y otros espirituales. Considero que este pensamiento implica una división entre el alma humana y el espíritu. No existe ningún conflicto interno que no sea psicológico, porque en todo momento tu mente, emociones y voluntad están involucradas de igual manera. No hay problema que no sea espiritual y no hay momento en que Dios no esté presente. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreo 1:3. La Biblia nos muestra en el mundo espiritual que no podemos ver tan real como el mundo natural que vemos con nuestros propios ojos. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La Biblia tampoco nos manda a quitarnos la armadura de Dios en ningún momento. Durante el tiempo que vivamos en la tierra, la posibilidad de ser tentados, acusados o engañados está siempre presente. Si aceptamos este pensamiento, dejaremos de polarizar las respuestas médicas, psicológicas o las espirituales. El doctor Paul Heber, profesor de Escuela Evangélica de Divinidad, afirma que si los creyentes siguen aceptando una doble visión acerca de Dios con relación a lo sobrenatural y el mundo natural que opera sobre las leyes autónomas de la ciencia, los cristianos continuarán siendo una fuerza secular en el mundo. Número 4. Los cristianos no pueden ser afectados por demonios. Algunos cristianos creen que los cristianos no pueden ser afectados por demonios. Incluso la sugerencia de una influencia demoníaca puede ser totalmente descartada ante la precipitada declaración: imposible, soy cristiano. Estos pensamientos impiden que la Iglesia tenga respuestas adecuadas para ayudar a quienes están bajo ataque.
siendo la única ayuda para estas personas, solo logran dejarlas sin esperanza. Nada puede causar más daño al diagnóstico de un problema espiritual que esta mentira. Si Satanás no pudiera tocar a la iglesia, entonces, ¿por qué debemos usar la armadura de Cristo para resistir al demonio, estar firmes y alertas? Suponiendo que no pudiéramos ser heridos o atrapados por Satanás, ¿por qué Pablo describe nuestra relación con los poderes de las tinieblas como un combate? Aquellos que niegan el poder de destrucción del enemigo son los más vulnerables al mismo. Nuestra vulnerabilidad a la influencia demoníaca se encuentra desarrollada en la segunda parte de este libro. Número 5. Las influencias demoníacas son solo evidentes en extremos comportamientos violentos y abominables pecados. Trabajé bajo este tipo de conceptos durante varios años cuando fui pastor. Por lo tanto, tropezaba con el sutil engaño que hace a muchos cristianos infructuosos. Aunque hoy existen algunos casos de endemoniados, como el llamado Legión, en Lucas 8, la mayoría de los cristianos engañados llevan una vida relativamente normal, aunque con problemas personales e interpersonales, y no encuentran una causa o solución para ellos. ¿Cómo consideran que Satanás se involucra solo con los asesinos de sangre fría y los violentos criminales sexuales? Estos individuos ordinarios, plagados con problemas, se preguntan qué les pasa y por qué simplemente no pueden mejorar. El engaño es la única y principal estrategia de Satanás. Pablo nos alerta en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Satanás se disfraza como el ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. No son las pocas fuerzas demoníacas las que hacen que la iglesia no pueda cumplir con su propósito. Satanás invade sutilmente sobre la vida de los creyentes normales, entre comillas. Un psicoterapeuta cristiano que asistió a una conferencia que dicté titulada Vivir libre en Cristo, me dijo: durante mis 15 años de orientador nunca había visto ni siquiera un caso de posesión demoníaca hasta que escuché tu conferencia. Cuando volví a mi trabajo, me di cuenta que los 2/3 de mis pacientes sufrían de un engaño mental, y yo también. Número 6. La libertad de la esclavitud espiritual es el resultado de un enfrentamiento poderoso con las fuerzas demoníacas. La libertad de la esclavitud y de los conflictos espirituales no es un enfrentamiento de fuerzas, sino un encuentro con la verdad. Satanás engaña y trabaja encubierto, pero la verdad de la palabra de Dios lo descubre a él y sus mentiras. Sus demonios son como cucarachas que se esconden en la oscuridad cuando hay luz. Cuando era niño y vivía en la granja, mi papá, mi hermano y yo visitábamos a nuestro vecino para compartir la producción y el trabajo. Recuerdo que el vecino tenía un perro que siempre ladraba y me asustaba tanto que salía corriendo mientras mi papá y mi hermano se quedaban firmes en su lugar. Si el perro me perseguía, me precipitaba aún más hasta que subía a lo alto de nuestra furgoneta, mientras el pequeño perro me ladraba desde abajo. Todo el mundo menos yo sabía que el perro no tenía poder sobre mí, excepto el poder que yo mismo le daba. No había poder ninguno en que yo me trepara a la furgoneta. Era mi opción de ponerme a salvo. Yo decidí creer en la mentira y permití que el perro usara mi mente, mis emociones, mi voluntad y mis músculos motivado por mi miedo. Al final, junté todo mi coraje y bajé de la furgoneta, le lancé una piedra y el perro salió corriendo. Satanás es como ese pequeño perro amenazador. Engaña a la gente haciendo que le teman más que a Dios. Su poder radica en el engaño. Es el padre de las mentiras, quien engaña al mundo entero
y por consecuencia todo el mundo está bajo la influencia del maligno. No puede hacer nada con respecto a nuestra posición en Cristo, pero sí puede engañarnos y hacernos creer sus mentiras sobre nosotros mismos y sobre Dios. Si le creemos, malgastaremos demasiado tiempo creyéndonos a salvo sobre una furgoneta. Para estar libres de su influencia, solo debemos quitarle veracidad, creer, manifestar y actuar según la palabra de Dios. De esta manera podremos desbaratar los planes de Satanás. Todo este concepto tuvo efectos terribles en mi trabajo como consejero. Antes, cuando descubría una influencia demoníaca en alguien en un momento determinado de la sesión, eso se convertía en un encuentro de poderes. Con este proceso, he visto pacientes en estado catatónico salir corriendo de la sala o de repente desorientarse por completo. Mi primer acercamiento de autoridad sobre el demonio fue tratar que se delatara a sí mismo y luego le ordené irse. Por lo general, estas situaciones resultan traumáticas para el consejero. A pesar de que algo progresamos, la situación tuvo que repetirse en varias ocasiones. He aprendido de las Escrituras que la verdad es el agente liberador y lo he comprobado con éxito en cada sesión de consejería. Jesús es la verdad y el único que hace libre a los cautivos. El poder de los creyentes proviene del conocimiento y la elección de la verdad. Debemos seguir esta verdad porque ya somos suficientemente poderosos en Cristo. La gente bajo esclavitud no es liberada por mi buen o mal desempeño como pastor o consejero, sino por lo que ellos eligen creer, confesar, renunciar y perdonar. Noten la lógica progresiva de las Escrituras. Juan capítulo 8 versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 14 versículo 6. Soy el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan capítulo 17 versículo 15 y 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. Cuando Dios disciplina a la primera iglesia en Hechos 5, lo hizo de una forma terrible. ¿Cuál fue el problema? ¿Drogas? ¿Sexo? No. El problema fue la verdad o la falta de esta. Pedro confronta a Ananías y a Zafira. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Dios quería que la iglesia conociera a Satanás, el engañador que puede arruinarnos si logra que le creamos y vivamos en su mentira. Por eso es tan importante para nosotros que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si yo me infiltrara en una iglesia, en un grupo o en una persona de manera inadvertida y los engañara para que crean en mi mentira, en alguna medida pasaría a tener control sobre sus vidas. ¿Podría un verdadero cristiano ser engañado? Aunque no hubiese pecado, podría hacerlo y así creer la mentira. El último libro de la Biblia describe la batalla de los últimos días. No es un libro sobre familias destruidas, adicción sexual, abuso de drogas, crímenes o algún otro tipo de corrupción. En realidad, la palabra pecado ni siquiera se encuentra en el libro de Apocalipsis. La batalla entre Cristo y el anticristo aparece nuevamente y la mentira es la estrategia del diablo. Entre las dos partes de la historia de la iglesia es
la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mas nosotros, la iglesia, somos llamados a contar la buena noticia, siguiendo la verdad en amor. Liberar a los cautivos. Debido a que lo único que se conoce sobre el ministerio de hacer libres a los cautivos es lo desarrollado por Jesús y los apóstoles, no existe suficiente instrucción acerca del tema en las epístolas. En mi conocimiento, no hay una sola manera específica de cómo sacar los demonios fuera de alguien. Por lo tanto, les daré una opinión que puede aclarar el tema. Y voy a sugerir un método para enfrentar las influencias demoníacas en nuestras vidas y atender a los que están en esclavitud. Antes de la cruz, los agentes divinos habilitados, como Jesús y sus apóstoles, necesitaban tener autoridad sobre los poderes demoníacos del mundo. Observemos las primeras palabras de Jesús cuando encomendó a los 12 discípulos ir a una misión de capacitación. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Eso lo encuentran en Lucas 9:1. En ese tiempo, Satanás no era un enemigo vencido y los creyentes no estaban sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pero lo ocurrido en la cruz y la resurrección fue el hecho radical que cambió la naturaleza de los conflictos espirituales para siempre. En primer lugar, la muerte y resurrección de Jesús fue el triunfo que despojó los principados y poderes del reino de las tinieblas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracias a la cruz, Satanás es un enemigo vencido y ya no tiene poder sobre los que viven con Cristo y se sientan en los lugares celestiales con Él. Sostener la verdad de la victoria de Cristo y la derrota de Satanás es el primer paso para el éxito contra las amenazas del enemigo. En segundo lugar, desde que vivimos con Cristo y nos sentamos junto a Él en los lugares celestiales, nos sentamos agentes externos de poder para nosotros, porque ahora vivimos en Cristo, quien tiene todo el poder para oponernos al demonio. Primero necesitamos entender nuestra identidad, posición y poder en Cristo. La libertad en Cristo es nuestra herencia como cristiano. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 21, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Los cristianos no necesitamos derrotar al demonio, tan solo tenemos que creer la verdad de que Cristo ya terminó con esa tarea. Cuando leemos las epístolas, Pablo nos transmite la buena noticia en su oración y es obvio que Jesús nos liberó de Satanás y del pecado. Dios ya ha hecho todo lo que necesitábamos para que tengamos una vida victoriosa en Cristo. Ahora debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad y es el deber de cada uno como creyente arrepentirnos y creer la verdad que nos hará libres. Nadie más podrá hacer esto por nosotros, puesto que yo no podría usar la armadura de Cristo por ti, creer por ti, arrepentirme por ti, perdonar a los demás por ti, ni llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo por ti. Lo que sí puedo hacer es acompañarte en el camino para llevar a cabo todo esto. Encontrar nuestra propia libertad en Cristo y ayudar a los demás a hacer lo mismo
es el tema principal de la tercera parte de este libro. La mujer, que se llamó a sí misma una oveja perdida, al final ganó algo de libertad. Estaba sentada en la iglesia un domingo, 4 años después que escribiera esa desesperada oración, cuando sintió una respuesta de Dios para su angustia. Mi amada oveja perdida, preguntaste dónde me encontraba. Hija mía, estoy junto a ti y siempre lo estaré. Eres débil, pero conmigo serás fuerte. Te amo tanto que no podría dejarte morir y me encuentro tan cerca de ti que puedo sentir todo lo que sientes. Sé por lo que estás pasando y es por eso que yo te acompañaré. Ya te liberé, ahora es tu tarea estar firme. No necesitas una muerte física para que mis enemigos se vayan. Solo necesitas ser crucificada conmigo para que yo viva en ti y tú vivas en mí. Te guiaré en el camino de la rectitud, hija mía. Yo te amo y nunca te abandonaré, porque tú eres realmente mía. Con amor, Dios.